Judas capítulo 1, versos 3 y 4, por favor. Amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez nos fue dada a los santos. Pues por medio de engaños se han infiltrado entre ustedes algunos malvados. Estos desde antes habían sido destinados a la condenación. Convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu bendición, por tu misericordia, porque has sido benigno con nosotros. Nos has tratado muchísimo mejor de lo que merecíamos, Señor. Tu palabra dice que éramos enemigos tuyos, enemigos de la cruz. Y Señor, hoy te quiero pedir por tu iglesia, para que entre nosotros haya unidad, Señor. Te ruego por aquellos que están rencorosos, que pudiera haber alguien amargado, para que tu palabra, Señor, traiga óleo de gozo en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, queremos glorificarte a ti. Sabemos que como iglesia tenemos muchos retos. Cada individuo que compone esta iglesia tenemos retos, Señor. Ayúdanos a ser benignos entre nosotros, mansos, misericordiosos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Yo creo que bájale tantito, hijo, porque estamos bien de volumen. Muy bien. A pesar de las serias advertencias de la palabra de Dios, el misticismo, hoy quiero hablarte del misticismo. Si le pudiéramos poner un título a esta predicación, se llama Biblia sí, misticismo no. Yo te voy a enseñar qué es misticismo. Lo que quiero que sepas es que la Biblia advierte mucho, y a pesar de las advertencias, la iglesia de hoy en día está llena de misticismo. El misticismo sigue siendo una plaga en la iglesia del Señor Jesucristo. Y aún hasta el día de hoy, a pesar de que muchos cristianos tienen una Biblia en sus manos, una Biblia en su iPad, una Biblia en su celular, prefieren la ruta del misticismo en vez de la ruta de la palabra de Dios. Y eso nos entristece. Me entristece a mí mucho porque tengo amigos pastores, iglesias amigas, que me invitan a actividades y me encantaría ir con ellos a esas actividades. Pero están tan contaminados de misticismo. Hay tanto misticismo en sus predicaciones que no puedo llevarlos, no puedo participar con ustedes en eso. Así que es una tristeza que la iglesia de Cristo tenga misticismo como una gripe o como un COVID. Porque poco a poco el misticismo mata a la iglesia. Y es que en la misma medida en que el estudio de la palabra de Dios decae en las iglesias hoy en día, la manipulación emocional aumenta. En esa misma medida, los creyentes comienzan a sustituir la verdadera comunión con Dios por una experiencia mística que embota nuestro entendimiento y produce la sensación engañosa de haber estado experimentando algo con Dios, pero no es así. ¿Qué es el misticismo? En una forma sencilla de explicar el misticismo, podríamos definirlo como la búsqueda de una experiencia religiosa o espiritual más profunda a través de una comunicación directa e inmediata con Dios, poniendo a un lado el intelecto y descansando únicamente en la intuición
y en la iluminación interior. En la iglesia encontramos personas que dicen, Dios me habló, y yo vi esto, y yo tuve visiones, yo experimenté esto, yo experimenté aquello. Y lo que ocurre luego con personas que escuchan a estas personas es, oye, yo también quiero que Dios me hable, yo también quiero tener visiones, yo también quiero tener sueños, yo también quiero eso que tú estás diciendo. Y desgraciadamente en la mayoría de las ocasiones no hay una dirección hacia la palabra de Dios, sino a una búsqueda mística. Ayuna más, ora más. Yo ayuné 40 días y entonces al séptimo día empecé a ver ángeles. Claro que empezaste a ver ángeles al séptimo día. Y yo necesito, iglesia, para mí como pastor es urgente vacunar esta iglesia contra el misticismo. Y si tú crees que tú no eres esa persona que está contagiando de misticismo, probablemente haya misticismo en tu vida. ¿Cómo yo puedo saber si estoy siendo místico? Si un sueño que tuve le estoy dando un peso específico más que la palabra de Dios. ¿Me explico? Si una intuición de mi corazón, si una emoción, un sentimiento, una reflexión de mi corazón la convierto en Dios me dijo. Entonces, pensar, esto viene de la predicación de, no sé si recuerdo, la semana pasada, hace 15 días, que les hablé del tengo paz. Eso es misticismo. Seguir tu corazón es misticismo. Fíjense lo que dice Colosenses capítulo 2, versos 18 al 19. No permitan, vamos a ver, aquí ven esta porción, vamos a ver algunas características. No permitan que los condenen. El místico condena. De alguna manera se levanta, tiene imagen de humildad, pero se levanta el cuello como diciendo, Dios a mí me ha hablado cosas que a ti no. Yo he experimentado cosas con Dios que tú no. Y eso te condena, ¿no? Porque tú dices, ¿y yo por qué no? Un desorden en las prácticas de los dones espirituales que encontramos en 1 Corintios capítulo 12, como el hablar en lengua, las profecías, todo esto. Un desorden en eso puede llevar a la iglesia a ser mística. Hoy en día muchas iglesias dicen, no, es que aquí sí está avivada la iglesia, aquí sí el Espíritu Santo se manifiesta. ¿Por qué? Todo el mundo habla en lenguas, todo el mundo profetiza. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que tiene que haber un orden en eso. Si un ejercicio de las lenguas, si un ejercicio de esto, un ejercicio de las profecías, don de sabiduría, don de ciencia, está bien, pero en orden. ¿Me explico? Así que, cuando dicen, no, en esta iglesia no hay un mover de Dios, ahí hay condenación. ¿Sí me explico? Siempre hay como, tú no. Tú no estás a mi nivel. Cuando tú te encuentres con una persona que hace eso, por favor, identifícala como alguien mística y filtra. Pon tu discernimiento a trabajar, porque todo lo que diga va a venir contaminado de misticismo. Yo puedo hablar un versículo embarrado de misticismo. ¿Me explico? Dice, los que se ufanan con humildad, pero rinden culto a los ángeles. ¿A cuántos de aquí les enseñaron a orarle o el rezo del ángel de la guarda? Eso es místico. Si a ti te enseñaron a pedirle a Santo Toribio,
Eso es misticismo. ¿Me explico? Yo me cubro con la sangre de Cristo. ¿Cuántos han oído esa frase? Eso es misticismo. Eso no dice la palabra de Dios. En ningún lado en la palabra de Dios dice, cúbrete con la sangre de Cristo. En ningún lado. No hay ni instrucción ni nada. ¿Me explico? Pero son muy humildes, ¿verdad? Yo me cubro con la sangre de Cristo. ¿Cuántos han oído como, no digas eso, no declares eso porque te va a pasar? ¿Cuántos han oído eso? Eso es misticismo. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que cuidemos lo que decimos, porque podemos comprometernos. Eso es lo que dice ese texto en Proverbios. Los que les interese que platiquemos esto después, armamos un buen grupo y debatimos todas esas posturas. Ahorita no tengo tiempo para eso. Pero estos son ejemplos, ¿me explico? Eso de lo cancelo. ¿Han oído eso? Eso es misticismo. Toco madera. Eso es misticismo. Pastor, venga a orar a ungir mi negocio. Eso es misticismo. Hoy. ¿Me explico? Es difícil darnos cuenta, ¿no? Que hemos creído. Yo en mi casa practicábamos el misticismo. A mi mamá le dijeron que nos tenía que obligar a ponernos la armadura de Dios. Ya les he platicado eso. Y ya me iba yo a la prepa y... Daniel, no me preguntaba si llevaba para el camión, ni me preguntaba si que iba para el lonche. ¿Ya te pusiste tu armadura? No. Y me iba hasta mi cuarto para que nadie me viera a ponerme la armadura, porque de alguna manera tonta yo creía que la armadura estaba en mi cuarto. O sea, yo llegaba a mi casa y me iba quitando la ropa, ¿no? Y dejaba tenis por aquí, el cinturón por allá, pero la armadura estaba en el cuarto, no sé. Eso es misticismo. Cierren sus ojos e inclinen su cabeza para orar. Puede convertirse en un misticismo. Es la única manera en la que podemos orar. La reunión tiene que tener alabanza, oración, predicación, anuncios y despedida. Si no es así, está mal. Eso es misticismo. ¿Me explico? Ponerle un poder al ayuno, eso es misticismo. ¿Me explico? Ahora, no quiero decir que muchas de estas cosas, bueno, varias de las otras que dije, pero por ejemplo con el ayuno, sí, el ayuno es provechoso. Pero yo sentirme más que tú porque yo ayuno, o otorgarle un poder de revelación al ayuno, ahí es donde podemos rayar en el misticismo. ¿Ok? Dice, los tales se meten en cosas que no han visto y están envanecidos. La palabra envanecido es la cabeza llena de humo. Eso es lo que quiere decir la palabra envanecidos. Una persona envanecida va a hablar vanidades. No van a parecer vanidades, pero son vanidades. ¿Me explico? Envanecidos por su razonamiento. Y subraya ahí, ¿qué dice en tu Biblia? ¿Un razonamiento qué? ¿Cómo dice ahí? Un razonamiento humano. ¿Cómo dice en tu Biblia? ¿Carnal? Carnal. Entonces, ¿qué es el misticismo? Un desarrollo de costumbres y de cosas y de maneras de hablar que no proviene de la palabra de Dios, sino de cuestiones humanas, de cuestiones carnales. El Señor Jesús no era místico. El Señor Jesús no era místico. Él es Dios. Y lo que Él hace es verdad. ¿Ok?
No, no. Cuando tú y yo queremos ver milagros y experimentar milagros y desvaloras la palabra de Dios y lo que quieres es tener experiencias, esa es la ruta del misticismo. Dice, no están unidos a la cabeza, que es quien nutre y une todo el cuerpo mediante las coyunturas y ligamentos. ¿Qué quiere decir? Que el místico no está sometido a la cabeza, que es ¿quién? Cristo. ¿Cómo puede ser que alguien místico no esté sometido a la cabeza? ¿Cuál es la manera de estar sometidos a la cabeza, que es Cristo? Su palabra. Su palabra. Una de las características que les dije hace rato es poner a un lado el intelecto. ¿Recuerdan aquel hombre que vino con el Señor y le dijo, Señor, ¿qué es lo que debo obedecerle? Él le dijo, ¿cuáles son los mandamientos? Le dijo, amarás al Señor tu Dios con corazón, alma, mente. Dios no quiere que apagues tu mente cuando tratas con Él. Quiere que uses tu intelecto. La palabra de Dios dice en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, que toda la palabra es inspirada por Dios y útil. Pero si yo apago el intelecto, no quiero pensar, solamente quiero experimentar, solamente me dejo llevar por mis emociones, solamente mis ocurrencias, luego digo que Dios me dijo. ¿Cómo puedo interactuar con la palabra de Dios sin usar mi intelecto? ¿No dice la palabra que tenemos la mente de Cristo? Ser cristiano y las cosas de Dios tienen mucho más que ver con el intelecto, con el uso de tu cabezota, que con las emociones. Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Un cristiano emocional es un cristiano de doble ánimo. Entonces el cristiano tiene que madurar, tiene que pensar. Dice la palabra en Romanos capítulo 12 que estamos en un proceso de renovación ¿de qué? Nuestra mente. Mente. Tienes que procesar lo que dice la palabra de Dios, meditarlo, reflexionarlo, memorizarlo. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios al respecto? Por un lado, la Biblia nos enseña claramente, en primer lugar, que ningún hombre puede acercarse a Dios de manera directa. Si alguien te dice, no, es que Dios conmigo, a mí me habla, a mí me hace entender, a mí Dios me usa. Ese es uno de los puntos claves por lo cual nosotros en el grupo de alabanza aquí, no tengo yo problemas con el grupo de alabanza, fíjense. No hemos tenido característicamente problemas con los del grupo de alabanza, que en otras iglesias es un tema. Son intocables, y te lo digo porque yo fui del grupo de alabanza muchos años, y yo era intocable. Nadie me podía llamar la atención, solamente el pastor. Eran los que traían la presencia de Dios en la iglesia. ¿Han oído eso? Que los del grupo de alabanza, no, es que están quien que... Las panderistas, Dios santo de mi vida, no hay nada más místico que eso. Una vez yo vi un pandero que sonaba muy bien, dije, a ver, déjame, no lo toques. Es que mi unción ya está en ese pandero, si lo tocas a él es como si me tocaras a mí. No sé qué fumaste. Pero es eso, o sea, Dios tiene algo especial conmigo que no tiene contigo. Por eso aquí tampoco hablamos de unción. No es que Él es el ungido. No es que Él está bien ungido. Hermanos, el único ungido de Jehová se llama Cristo Jesús. ¿Me explico? Y hoy yo puedo predicar increíble y millones de personas convertirse y se están convirtiendo por el convencimiento del Espíritu Santo. No porque yo esté ungido.
Pero por eso, por el misticismo, hemos levantado figuras, hemos levantado ídolos en la iglesia cristiana, que luego Dios tiene que ¡pac! Tirar. Hace rato en el grupo de doctrina les decía que Eva y yo vamos a consejería. Y vi algunos ojos así de, ¿cómo? Sí, yo sigo siendo oveja. Mira, yo mañana dejo de ser pastor y yo sigo siendo oveja. ¿Me explico? No soy el ungido. No soy, no. Del misticismo salen los apóstoles. Ahora ya no, ahora ya ser pastor y es chafa. Ahora hay que ser apóstol. Y ya apóstol ya también empieza a ser un poco de bajo rango. Ahora están los patriarcas. Y es como, bueno, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Y ya algún loco por ahí, que seguramente alguien le profetizó y dijo, el Señor me está mostrando que tú ya no eres un pastor, ni un apóstol, ni un patriarca, tú eres un querubín. Y así ponen sus tarjetas, fulano de tal querubín del Señor. ¡Ah! Y lo peor es que se presenta en la iglesia, amén. ¿Amén a qué? ¿Amén a qué, hermanos? Nadie puede acercarse a Dios de manera directa o inmediata. Solamente tenemos un mediador. Solamente uno. Y yo no me puedo promover por encima de mi mediador para que todos digan, no, es que él, que él ore por ti, que él te imponga manos. Por eso a lo mejor a veces en esta iglesia ven cosas, no ven cosas que luego ven en otras iglesias. Yo recuerdo un tiempo un grupo de familias muy queridas llegó a la iglesia, pero venían acostumbrados a que el pastor para todos sacaba demonios. Para todos le sacaba demonios a todo el mundo. Nunca se le acababa, o sea, yo luego, de una manera lógica, usando mi intelecto, digo, bueno, si todos los días tenían demoniados y eran los mismos, entonces no era tan bueno sacando demonios. Entonces, en 2 o 3 eventos querían o buscaban o esperaban que yo me moviera en ese misticismo y dije, no, lo que necesitamos es orar y enseñar la palabra de Dios y que la persona se arrepienta. Que se arrepienta y empieza a caminar con Dios. Esa es otra postura del misticismo. Es Cristo, apréndanse esta ecuación. A los que les gustan las matemáticas les va a gustar, a los que no. Cristo más nada, todo. Repitan eso conmigo. Cristo más nada, todo. Cristo más algo, menos. Cualquier enseñanza, cualquier persona, cualquier salmista, cualquier músico, pastor, el que sea, que te diga Cristo, pero además necesitas que llore por ti. Cristo, pero necesitas liberación. Cristo, pero necesitas tomar esto. No. Para ser salvos necesitamos una cosa: la convicción del Espíritu Santo, que nos hace entender que somos pecadores, vamos a ir a juicio y merecemos ir al infierno, y que solamente en Cristo hay salvación. Eso es lo que necesitas. Amén. No tenemos otro mediador. Yo no me puedo establecer como tu mediador. Tienes un mediador, se llama Cristo. Amén. Ese mediador no es otro más que el propio Hijo de Dios. Fíjate lo que dice en 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo 2:5. Así que yo les quiero invitar, mis hermanos, en lo que buscan en su Biblia, les quiero invitar a que en esta iglesia suspendamos cualquier cosa que diga, no, es que Dios a mí me dijo. ¿Estamos de acuerdo?
Cuando oigas que alguien dice, a mí Dios me dijo, a mí Dios me reveló, porque esas son maneras de hablar muy comunes en el misticismo. Y tal vez la persona lo que quiere explicar es, Dios me está dando dirección, Dios me dio entendimiento, Dios me habló a través de su palabra, Dios me recordó a través de su palabra. Totalmente de acuerdo. ¿Me explico? Pero Dios me dijo, se puede confundir mucho con misticismo, así que vamos a erradicar esas maneras de hablar, ¿ok? Constantemente me han hecho la pregunta, ¿Dios habla hoy? ¿Dios me puede hablar hoy? Sí, claro que sí, a través de su palabra. Cualquier medio externo a su palabra, yo no puedo decir es Dios. Yo no puedo decir eso viene de parte de Dios. O es que me recordó un versículo. ¿Con qué tentó el diablo a Satanás? Digo, perdón, el diablo al Señor Jesús. Con la palabra de Dios. Así que si se te ocurre un versículo, no puedes agarrar y decir, no, es que Dios me lo dijo. Tienes que ir a la palabra, estudiar la palabra, interpretar la palabra. ¿Me explico? ¿Qué dice 1 Timoteo 2:5? Lo leemos fuerte todos. Gracias. Una manera más de misticismo es levantar una personalidad, como lo dije hace ratito, pero ya no un pastor o alguien, sino que entre nosotros, entre la iglesia, empecemos a levantar a la hermanita, empecemos a levantar al hermanito. ¿Me explico? No, es que yo voy con ella porque si yo les voy a platicar, yo fui místico mucho tiempo. Eva y yo éramos místicos. Lo tengo que reconocer. Pero el estudio de la palabra fue tirando estas mentiras, diciendo, no, esto está mal. Nosotros íbamos con una persona, la seguimos queriendo mucho, tampoco vamos a quemar a los místicos. Ni vamos a apedrearlos, no, porque yo, por la palabra de Dios, fui entendiendo. Caminar y permanecer en el misticismo es no madurar en la palabra de Dios. Pero nosotros teníamos esta persona que queremos mucho. Cuando ella venía aquí a San Luis, nosotros íbamos y la visitábamos, en parte por cariño, porque la seguimos viendo, procurando cuando viene, ya es una persona mayor, pero también porque nos hablaba y nos decía ciertas cosas que nosotros en ese momento equivocadamente lo tomamos como una dirección. Hasta que un día, yo platicando con ella, me empezó a decir cosas, hoy yo sé, evidentemente místicas, total y absolutamente contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Dando pie al libertinaje en la vida de una persona, diciendo, es que sí son los obreros de la última hora. ¿Qué? Sí, es que míralo, y se aventó un choro de 2 horas basada en que los obreros de la última hora son, como pudiéramos decir, un relajo, pero así Dios los quiere. Ese día yo dije, porque yo conozco la interpretación de ese texto y estaba violentando la palabra. ¿Me explico? Ahí ese día dije, te quiero mucho, voy a seguir procurando la amistad, pero lo que me digas, discernimiento. ¿Estamos de acuerdo? Por otra parte, cuando Dios se comunica con nosotros, hoy lo hace, como dije hace un ratito, a través de su palabra. Póngame mucha atención, no a través de iluminación interior. ¿Me explico? Sí, Dios nos ilumina, pero su palabra nos ilumina.
Si estamos en el entendido y estamos de acuerdo que el corazón es engañoso y perverso, ¿verdad? Y yo todo lo que me bota del corazón digo que Dios me dijo, imagínate en el problema en que me meto. Si todo lo que se me ocurra, yo considero que es de parte de Dios, imagínate en los problemones que me puedo meter. Así que tengamos mucho cuidado con nuestra intuición. Mucho cuidado. ¿Cuántos de ustedes se dieron después de un error cuenta que se habían equivocado? Pero al principio creían que estaban bien. ¿Qué fue lo que falló? Intuición. ¿Cómo contrarrestamos eso? La palabra de Dios dice, en la multitud de consejeros está la victoria. Yo por eso voy a consejería. Les voy a platicar, mis hijos ya están grandes. Mis hijos cada vez pasan menos tiempo con Eva y conmigo. Y sin darnos cuenta, estábamos empezando a tener una crisis. No estábamos en crisis, pero si no hubiéramos tenido esta conversación, probablemente hubiéramos acabado en crisis. Pero nuestra intuición no nos estaba alertando de nada. ¿Me explico? Entonces, se abre la oportunidad, tomamos la consejería. En la multitud de consejeros está la victoria. No seas sabio en tu propia opinión, dice la palabra. Tenemos que reconocer que nuestra autoridad de fe y conducta es la palabra de Dios. Si yo voy y pido un consejo, si alguien viene y me hace un comentario, yo no puedo levantar a esa persona por arriba de la palabra de Dios o considerar que ella o él es solamente el vaso a través del cual Dios me puede hablar. Tenemos que tener mucho cuidado. Hace muchos años, a un amigo mío que no estaba casado, Dios puso en su corazón hablar de matrimonio. Y alguien vino y le dijo, oye, yo no creo que sea correcto que tú siendo soltero hables del matrimonio. Dijo, mire, yo no he estado en el infierno y le puedo predicar del infierno. No está haciendo una comparativa del matrimonio con el infierno. Esa está... No se vayan ni por ahí, ¿ok? Pero estaba diciendo, yo no necesito estar en el infierno o haber pasado una temporada en el infierno para luego poder venir y decirte, no, sí. ¿Qué tengo que hacer? Basarme en la palabra de Dios. Y un adolescente con la palabra de Dios nos puede reprender a todos aquí en alguna actitud con la palabra de Dios. Eso nos lleva a que todos aquí, esgrimiendo la palabra, somos reprensibles. Todos con la palabra de Dios. ¿Ok? Muy bien. Una vez más, el mediador de esa palabra sigue siendo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver de qué manera Dios ha hablado. Vamos a Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. ¿Te está sirviendo esta predicación? Dios, lo voy a leer en Reina Valera contemporánea. Dios que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de... Y aquí vamos a esto. ¿Por qué tenemos que deshacernos de la palabrita famosa de Dios me reveló? La palabra revelación en el griego es theopneustos, el aliento de Dios. La única revelación y la más segura, dice Pedro, que tenemos es la palabra de Dios. Si tú dices, Dios me reveló, entonces lo que Dios te está supuestamente diciendo a ti, lo tendríamos que incluir en la palabra, ¿no? Y si dices no, entonces no es revelación, no es theopneustos, no es inspiración. Por eso
tenemos que deshacernos de eso. Y si alguien insiste, no es que a mí Dios me habla, es que Dios me revela, esa persona está optando, resistiéndose en el misticismo. Así que, ¿cómo Dios habló? A través de los profetas. ¿Qué hizo con los profetas? ¿Cuáles profetas tenemos en la palabra de Dios? No nos voy a meter en problemas. Profetas mayores y profetas menores, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios con esos profetas? Teunustos. Inspiración. ¿Y dónde están esas revelaciones? Levanten su Biblia. Ahí están esas revelaciones. ¿Me explico? Así que si alguien viene y te dice, Dios me reveló que tú, dile, perdóname, te voy a parar lo que vas a decir a continuación. No quiero escuchar lo que me vas a decir. Porque Dios me reveló que tú, rayita, puede venir la barbaridad que tú quieras. Y en el misticismo, en los 70s, 80s, 90s, hubo abusos tales que pastores dijeron, Dios me reveló que tú te vas a casar con él. ¿Y entonces qué pasaban? Los casaban. Nada más en la revelación. Dios me reveló que tú no te vas a casar. Imagínate cómo se sentía el muchacho. ¿Y por qué? ¿Sí me explico? ¿Ves los abusos que se pueden dar? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora, si tú estás viendo algo en un hermano que bíblicamente es reprochable, ve y dile. En paciencia, en amor y con toda mansedumbre, ¿no? Oye, hermano, la estás regando. Pero no lo levantes diciendo, Dios me reveló. Eso es una manera tramposa de manipular, porque la otra persona, claro que va a escuchar. Dios te lo reveló. ¿Qué te dijo? No. Dios no me reveló nada. Yo veo que eres medio mentiroso. ¿Qué te va a decir la otra persona? ¿Y por qué dices, verdad? Pero si yo digo que Dios me lo reveló, ¿qué pasa con la persona? ¿Pero por qué? Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué le dijiste eso a él? No, es que no saben la bola de confusiones que he visto al respecto. Nuestra conducta tiene que acotarse a lo que dice la palabra de Dios. Yo no puedo decirle a mi esposa, Dios me reveló que tú me vas a honrar dejando que yo ande con otra. ¡Fu! O sea, ¿cabe esa barbaridad? Ahí cabe. ¿Cuántos han oído de la luz del mundo? ¿Cuántos saben lo que hay? Hay una cantidad de documentales y reportajes con respecto a la luz del mundo. No hay ningún niño aquí, ¿verdad? ¿Saben lo que hizo este animal? Era la prima nocte. Si dos chicos se querían casar, él primero tenía que acostarse con ella para bendecir su lecho matrimonial. Ahora, tú te puedes preguntar, ¿de dónde salió esa marihuanada? ¿De dónde, iglesia? Dios se lo reveló. No, pues está bien padre. Ana Méndez. Dios me reveló que va a haber una bendición especial para los que ofrenden $1,000 y lo pueden ver en internet. Y aquí Dios me está hablando que va a haber otra bendición para los de 500 y para los de 100. Si traes menos de 100, quédate ahí. Dios no te va a bendecir. ¿Y sabes qué es lo que a mí me da coraje? Que la gente se para y va y da. Digo, no inventes. Ahora, ¿qué estoy haciendo, iglesia? Vacunarte. Si un día tú andas pactando en enlace, si un día tú andas pactando en enlace, no vengas y me eches la culpa ni escribas, no, es que todos los pastores, no.
No, en esta iglesia no te hemos manipulado, ni te he dicho, Dios me reveló que me tienes que dar 10,000 pesos. No. Aquí las cosas son en la verdad de la palabra de Dios. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por necesidad ni con tristeza, sino un corazón alegre. Porque Dios bendice al que da generosamente con alegría. Y no sé si ustedes se han fijado, pero cada vez cuando pasamos a orar, porque creemos que el diezmo es una convicción en cada uno de ustedes, pasamos y oramos por las ofrendas. Otro misticismo, las primicias. ¿Cuántos han oído hablar de las primicias? ¿Cuántos dieron primicias? ¿Está mal dar primicias? No, no está mal. No está mal. Si tú decides en tu corazón, está debajo de cada uno de como propuso Dios en su corazón. Si a ti Dios pone en tu corazón, oye, el primer sueldo que yo reciba, yo lo quiero ofrendar, pero yo agarrar y decir, a ver, todos, su primer sueldo del año 2024 tiene que estar aquí, si no Dios no va a bendecir su año. ¿Dónde dice? ¿Cuántos oyeron algo así? ¿Me explico? Entonces yo espero que se den cuenta. Por eso necesitamos escudriñar la palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos a nuestros padres, subraya ahí por favor, por medio de. Vamos a ver si Dios habla por medio de imaginaciones y presentimientos. Por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y ahí dice mediante, pero también es por medio de, el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que es Dios. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la derecha de la majestad en las alturas y ha llegado a ser superior a los ángeles. Así que si tú te tragaste el cuentito ese de, no, es que hay que tener un ángel ahí en la casa para que purifique las energías. Perdón, pero... hermanos, es que de verdad hay veces que digo, no puede ser, es tan frustrante. ¿Quién acomodó su casa con Feng Shui? Ahí equilibrando las energías. Ya me hizo cara. Ya. Eso es místico. Así que el culto a los ángeles, a los santos, a las vírgenes. El otro día estaba viendo un video, creo que lo compartí en Varones, ¿no? El padre este que en todos lados sale ahí, que es como el padre famoso, el de barbita con lentes. No sé cómo se llama. ¿Alguien sabe cómo se llama? Hermana. Ese es el padre groserito que ya se murió. Bien metido ya. Soy su seguidor. Primero desapareció. No, es un padre aquí en México que es como el que llevan a Televisa y a TV Azteca. Ese. En un debate con un pastor y con esta entrevistadora que sale los sábados en la noche en TV Azteca. No me acuerdo cómo se llama ella. Pero ella le dice, padre, ¿por qué si tenemos a los santos? ¿Por qué si tenemos acceso a Dios? Como dice la Biblia, ¿por qué le pedimos a los santos? Y el mismo sacerdote dice, los milagros los hace Dios, no los santos ni las vírgenes, los hace Dios. Y la entrevistadora, no cristiana, le dice, ¿y entonces por qué le pedimos a los santos? Y él dice, esa no es una práctica correcta, pero está muy metida en la cultura.
Oye, ya para que el mismo Padrecito te lo esté diciendo, pero viene la contradicción. Te ponen a Santo Toribio con una alcancía ahí, ¿verdad? Vas a la basílica. Hay 3 lugares que juntan montones de dinero para la Iglesia Católica. Uno, la Basílica de San Pedro en el Vaticano. 2, la Basílica de la Virgen de Guadalupe en Ciudad de México. 3, la Basílica de San Juan de los Lagos, aquí en San Juan de los Lagos. Yo nunca había visto trailers, cajas de trailer, donde dice diezmos. Dije, no, pues yo voy a poner aunque sea aquí afuera ese es el secreto. Aunque sea un closet voy a poner. ¿Pero por qué? Y ahí mismo, híjole, se los hubiera pasado. Quien quiera me dice y les enseño. Yo fui a la basílica. Pues no fui a pedir. Y tienen un cuarto de este tamaño, así completito. Quiten los baños, quiten todo. De este tamaño, y luego con escaleras y un segundo piso lleno de fotos, dibujos, trenzas. Es un cuarto tan lleno de oscuridad. Moneditas, esto, aquello, allá, llaves de carros, de todo, dándole gracias a la Virgen. Entonces nosotros como cristianos, por eso no lo hacemos, por eso no practicamos Día de Muertos, porque todo eso es misticismo. ¿Me explico? Vamos a terminar ya. Cristo es superior a todo. Ahora bien, si Dios se comunica con el hombre a través de una revelación escrita, la Biblia, es obvio que nuestro intelecto juega un papel de suprema importancia en nuestra relación con Cristo. Ya que por medio de la mente que Dios, repite conmigo, Dios nos dio una mente. ¿Que tiene que ser renovada? Pues sí. Entonces, no buscamos, si tú estás buscando experiencias sensoriales, sensuales, donde tú quieres sentir chinita la piel con cosas que suceden aquí. ¿Tú te imaginas cuánta gente se puso así, wow, cuando el Señor Jesús sanó a un ciego con un escupitajo en su mano? ¿Cuántos de ahí se convirtieron? 0. 0. 10 leprosos, nada más uno se convierte. Entonces no somos buscadores de señales, no somos buscadores de experiencias, no somos buscadores de manifestaciones místicas, somos buscadores de la verdad. Eso es lo que dice la palabra, escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que tienen la vida. Los que somos buscadores de la verdad, buscadores de la verdad en la palabra de Dios. Fíjate lo que dice Mateo, y con esto vamos a cerrar hoy. Mateo 22, versos 34 al 37. Al enterarse los fariseos de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se unieron alrededor de él. Uno de los grandes pecados de los saduceos y de los fariseos y de los escribas es que tomaron mandamientos de hombres y los hicieron mandamientos de Dios. Esa es la esencia misma del misticismo.
No, es que Dios, si quieres que Dios responda una oración tuya, tienes que orar. Una vez escuché esto. Si tú quieres que Dios responda a tus oraciones y tus ruegos, tienes que orar entre las 3 y las 4 de la mañana, porque ahí casi nadie está orando. O sea, como que si yo oro a las 9, ya las líneas, tu oración es muy importante. Por este momento Dios está muy ocupado. Pero en cuanto se desocupe el gran operador, contestará tu llamada. No, hermanos. Ahora, tampoco le vas a decir al que se levanta a orar temprano, eres un místico, eres un asco. No, no. Si quiere orar porque a esa hora él quiere buscar a Dios desde temprano, como dice la palabra, pues déjalo. Pero las motivaciones del corazón, ¿lo puedes ver? Al enterarse los fariseos de que Jesús había hecho callar a los saduceos, ahora, ¿por qué los hizo callar? ¿Y por qué yo estoy haciendo callar a cualquiera que en esta iglesia hable con misticismo? Porque eso es contrario a la palabra de Dios. Dice, se reunieron alrededor de él. Uno de ellos, que era intérprete de la ley, para ponerlo a prueba, preguntó, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que mis hermanos, en esta iglesia rechazamos todo misticismo. No queremos misticismo en esta iglesia. Hay algunos aquí que yo sé que saben un poco más de la palabra de Dios, que yo sé que hay algunos aquí, le hablo a los diáconos, le hablo a Oscar, a Julián, le hablo a los que la iglesia de repente empieza a ubicarlos como no, como que él sabe más Biblia, ella sabe más Biblia. Cuídate de traer misticismo a esta iglesia. Por favor, como Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. No queremos misticismo en esta iglesia. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por su palabra.